Bueno, pues vamos adelante con ella. Estamos en el estudio del libro de los mediums, ya en la segunda parte, en el apartado de las manifestaciones espíritas. Y hoy pues vamos a finalizar el capítulo 24, titulado Identidad de los espíritus, y nos corresponde estudiar y analizar los ítems 267, la última parte del mismo, referido a la distinción entre los espíritus buenos y los malos, y el ítem 268, que contiene una relación de preguntas sobre la naturaleza y la identidad de los espíritus. El título del apartado en el que se incardina este ítem 267, último, como hemos dicho, del apartado, es el de distinción entre espíritus buenos y malos, siendo los criterios básicos de distinción entre unos y otros los que ponemos aquí a continuación. Son 12 criterios que yo he menorizado de forma resumida y que más adelante iremos tratando cada uno de ellos. Allan Kardec dedicó a estas cuestiones, ¿no?, de identidad de los espíritus las cuestiones 93 a 96 del libro ¿Qué es el espiritismo? Libro que vuelve a salir otra vez, al igual que en la clase de Sara, debiéndonos quedar como aprendizaje que la identidad de los espíritus puede ser una cuestión secundaria, ya que lo realmente importante es la naturaleza de la enseñanza. Por esto se revela que la distinción del carácter, de la calidad del espíritu que se comunica, es mucho más trascendental, es mucho más importante que su identidad, que en muchos casos poco importa. El ítem 268 se referirá a diversas preguntas sobre la naturaleza e identidad de los espíritus, y no deja de ser, por tanto, un complemento del apartado anterior, del 267 al final, complementando los principios que están recogidos en el ítem 267 para poder reconocer de una forma más segura y distinguir a los espíritus elevados, benevolentes, de los que no lo son tanto. Por esto las cuestiones de este ítem 268 van a reincidir en los principios, en los axiomas del anterior, lo que nos va a servir para remarcar los conceptos e ideas básicas. Perdón. Dada la estrecha relación que hay entre los principios del 267 y las preguntas del 268, vamos a analizar ambos de forma conjunta. En estos dos ítems, a lo largo de 26 principios, el primero, y 28 preguntas, el segundo, el 268, en total alcanzan 54 cuestiones que se nos relacionan como medios para reconocer lo realmente importante, que, como hemos dicho, es la calidad del espíritu comunicante, especialmente la calidad moral del espíritu que se comunica. Pues bien, vamos a desgranar a continuación cada una de las nociones que nos van a servir para determinar la condición del espíritu que habla, que se comunica, integrando en el análisis de cada principio las preguntas del ítem siguiente, del 268, que se relacionan con cada una de esas máximas o principios.
Sin perjuicio y no obstante de lo anterior, sí que me gustaría empezar realizando una aclaración para centrar desde un principio en sus justos términos esta cuestión y es la siguiente, ¿no? Es la siguiente que creo que debemos tener claro, ¿no? Donde la razón, la lógica y la utilización de los mismos mecanismos que usaríamos para determinar si la comunicación de un encarnado procede de una persona buena o por el contrario de otra que no lo es, son las mismas, son las mismas herramientas idénticas, los mismos medios y las mismas preguntas que deberíamos utilizar para discernir la condición del ser que se comunica. La traslación de los principios del mundo terrenal al mundo netamente espiritual o viceversa debe ser el tamiz de comprobación más eficaz, más comprensible y más accesible para que el espíritu que está encarnado pueda determinar de una forma bastante segura la calidad y el carácter del ser que se comunica. Por lo tanto, entiendo que no debemos aplicar los principios que vamos a examinar a continuación y las preguntas relacionadas con los mismos solo para reconocer la calidad de los espíritus desencarnados que se comunican, sino que debemos aplicarlas y podemos aplicarlas para reconocer la condición y la calidad de los encarnados que interrelacionan con nosotros. Y por qué no, son de aplicación incluso para autorreconocernos a nosotros mismos. No olvidemos que todos al fin y al cabo, somos espíritus, en un estado o en otro, encarnados o no, pero todos lo somos, ¿no? Y cuando estas máximas alude a espíritus, no solo deberíamos visualizar a los desencarnados, sino también a los encarnados. Y si nos fijamos, esa transposición nos llevará a la conclusión de que algunos de los principios, algunos de los axiomas que vamos a analizar, incluso encajan mejor entre los segundos, entre los encarnados, que entre los desencarnados. Para el estudio de estos principios y de estas preguntas del ítem 268, en cada uno de los apartados que analicemos indicaremos una o dos palabras que resumen los mismos. Y posteriormente realizaremos un pequeño resumen, un pequeño análisis de cada uno de ellos. Estas palabras que resumen cada uno de los principios son las que os he trasladado aquí a modo de índice en esta diapositiva sobre los criterios básicos, ¿no? Y bueno, pues vamos a empezar con el primero de los principios y el término que resumiría este primer principio es el de buen sentido, ¿no? Así, esta máxima dice lo siguiente: no hay otro criterio para discernir el mérito de los espíritus más que el buen sentido. Toda fórmula que a tal efecto de los espíritus mismos es absurda y no provendrá de espíritus superiores. Esta reflexión nos está hablando en definitiva sencillamente del sentido común, ¿no? Que en la mayoría de las ocasiones no es el más común de los sentidos, ¿no? En este punto, solo una reflexión al respecto,
Y en mi opinión, la humanidad tiene que ir avanzando del sentido común al buen sentido y que el buen sentido, sea el común y mayoritario dentro del mundo. Cuando esto ocurra, estaremos, sin lugar a dudas, adentrándonos de pleno en la regeneración del mundo. A este principio, a este axioma, se vinculan las preguntas números 11 a la número 15 del ítem 268. Siendo ese buen sentido de las comunicaciones lo realmente relevante para discernir si nos encontramos con un espíritu superior o con otro inferior. Y todo ello a pesar de que se entremezclen comunicaciones ridículas con otras que parecen excelentes y elevadas, que muchas veces ni tan siquiera son comprendidas por el espíritu que las comunica. Igualmente, es importante esto, el buen sentido, a pesar de que en algunas comunicaciones nos induzcan a la equivocación, al error de forma inconsciente. Muchas veces porque ellos mismos creen la falacia que comunican y cuando no ven la forma de superarla, la aceptan como un hecho y hablan de la misma como si fuera una verdad irrefutable. También es importante este también del buen sentido, a pesar de que la comunicación equivocada o falsaria solo tenga por objetivo la frívola distracción del comunicante, que a veces ocurre, solamente tiene ese propósito, una mera distracción del espíritu que comunica. Igualmente, el buen sentido tiene que servir de criba, a pesar de que los espíritus se comuniquen con una falsa apariencia. Aunque en estos casos normalmente el frívolo sirve para aleccionar a mediums que lo precisan. E igualmente, el buen sentido tiene que primar a pesar de que el medium tenga buenas intenciones y no sean guiados por la mera curiosidad. Aún en estos supuestos, el riesgo de engaño existe, evidentemente en menor medida, pero también sigue existiendo. En esta nuestra humanidad, el orgullo, los prejuicios, aún existen en los que la habitamos a causa de la propia inferioridad de nosotros y del medio en el que nos encontramos. Por eso sería mucho más conveniente que el medium reflexionara en lo íntimo, en introspección, sobre el orgullo y prejuicios que en él puedan concurrir o aparecer aún como resabios, para a partir de ahí poder identificar con bastante más eficacia los intentos de engaños de este tipo. Vamos a continuar con el segundo de los principios, que aquí nos referimos no solamente al segundo, también al tercero y al cuarto, porque son principios homologables, y estos se definen por las siguientes palabras: lenguaje y acciones. Pues bien, dice así el principio número 2. Se juzga a los espíritus tanto por el lenguaje que emplean como por sus acciones. Las acciones de los espíritus son los sentimientos que inspiran y los consejos que dan. Nunca mejor empleada la frase que a veces es recurrente
por su lenguaje, por sus palabras y acciones, los reconoceréis, ¿no? También la máxima, el principio número 3, recoge lo siguiente. Dado que los espíritus buenos solo pueden decir y hacer el bien, todo lo que es malo solo puede provenir de un espíritu malo. Consecuencia de aplicar la razón, de aplicar también el sentido común, lo bueno solo puede provenir de lo bueno y lo malo de lo malo. El capítulo 21 del Evangelio según el Espiritismo, dedicado a por el fruto se conoce al árbol, es clarificador, muy clarificador en este sentido. El siguiente principio, el número 4, indica lo siguiente. El lenguaje de los espíritus superiores es siempre digno, noble, elevado, sin ninguna mezcla de trivialidad. Todo lo dicen con identidad de los espíritus, sencillez y modestia. Jamás se vanaglorian, ni se jactan de su saber ni de la posición que ocupan en relación con los demás. En cambio, el lenguaje de los espíritus inferiores o vulgares siempre tiene algún reflejo de las pasiones humanas. Toda expresión que deje traslucir bajeza, presunción, arrogancia, fanfarronería o acrimonia, es un indicio característico de inferioridad, o de engaño, en caso de que el espíritu se presente con un nombre respetable y venerado. No estamos hablando aquí del lenguaje en su parte estrictamente gramatical, propiamente dicha, ¿no? Ni de la corrección extrema del mismo, ni de su abundancia y ni siquiera de su elocuencia. Nos referimos en estos momentos a los sentimientos, a las emociones y a los valores que se derivan y caracterizan el contenido, el alcance de las palabras que nos son transmitidas y comunicadas por el Espíritu. Contenido, alcance, emoción y el sentido trascendental es la criba, es el también natural para determinar la condición del ser comunicante. Humildad y sencillez son las notas que identifican a los buenos, orgullo y bajeza son las que retratarán a los inferiores e ignorantes. Continuamos con el siguiente principio, que es el quinto, que queda definido por los siguientes términos. Sentido profundo. Nos dice este apartado quinto que en cualquier caso Es preciso sondear el sentido profundo, analizar sus palabras, evaluarlas fríamente, con madurez y sin prevenciones. terminando el mismo con una nueva apelación a tres elementos tamizadores relevantes que nos darán eh, la máxima seguridad sobre la naturaleza y sobre la calidad de la comunicación. Estas tres notas características o estos tres elementos son la lógica, la razón y la prudencia. Creamos más, mucho más en el resultado de analizar la comunicación con estos filtros que en el nombre con el que Espíritu suscriba o firme la citada comunicación. El axioma sexto queda comprendido en las palabras identidad del lenguaje. Nos refiere aquí el apartado 6 que los pensamientos son los mismos, en cualquier tiempo y en todo lugar. Pueden ser más o menos desarrollados, conforme a las circunstancias, a las necesidades y las facilidades que encuentren para comunicarse, pero nunca serán contradictorios. resulta importante recalar
no en la forma del lenguaje, sino en el fondo. Lo primero puede dar lugar a unos errores de importancia relevante, ¿no? Pero lo que podrá confirmar ante qué tipo de espíritu nos encontramos será lo segundo, el fondo. Las contradicciones en cuanto al fondo, a lo que nos hemos referido como sentido profundo, inequívocamente significarán que aunque los espíritus se identifiquen con el mismo nombre, evidentemente no será el mismo ser el que se está comunicando. En este principio se insiste en que el lenguaje es un buen filtro de distinción entre espíritus. Así se nos aclara que será el lenguaje por lo que distinguiremos a un hombre sensato de uno atolondrado. Ya hemos dicho que los espíritus superiores nunca se contradicen y solamente manifiestan conceptos beneficiosos. En cuanto a los espíritus inferiores, se nos ilustra indicándonos que todavía se encuentran bajo el dominio de las ideas materiales. Sus discursos reflejan la ignorancia y la imperfección que los caracterizan. Los principios séptimo y octavo quedan sintetizados en el término prudencia. Dice el axioma séptimo que Los espíritus buenos solo dicen lo que saben. Se callan o confiesan su ignorancia sobre lo que no saben. la humildad es la nota diferenciadora entre los espíritus buenos y los que no lo son. La verdad es el atributo que de forma indispensable debe acompañar a las comunicaciones elevadas, donde sus autores optan de una forma natural por callar una verdad dudosa antes que decir algo que no se compadezca con la realidad. En este punto mencionaremos el triple filtro de Sócrates, ¿no? Aplicado a los espíritus que se comunican, puede ser una guía rápida, una guía segura sobre la solvencia de la comunicación. Este filtro tiene tres perfiles. El primero, refiriéndonos a las comunicaciones que recibimos de los espíritus. ¿Es verdad? El segundo filtro sería la pregunta, ¿es buena? ¿Es bueno la comunicación que nos realizan, su contenido? Y tercero, ¿es necesaria esa comunicación o por el contrario, es una simple distracción? Si alguno de los tres perfiles que hemos indicado no se cumple o se distorsiona o chirría, no tenemos que dudar por ningún momento en poner en cuarentena esa comunicación, con la completa tranquilidad de saber y tener la certeza que si algo es procedente que se comunique, volverá, sin lugar a dudas, a ponerse de manifiesto, siendo aquí la reiteración de las comunicaciones espirituales, el fondo y el sentido del mensaje, lo determinante para corroborar la procedencia y la apreciación de la comunicación correspondiente. Ante la predicción del futuro de forma concreta, debemos tener siempre cautela. Podemos estar ante un indicio de mistificación y esto no quita que la utilidad y necesidad sean los paradigmas para determinar la credibilidad de esas comunicaciones.
De la misma forma que si la predicción del futuro de forma concreta es lo habitual en el espíritu comunicante, debemos ponerla en cuarentena, encontrándonos en estos supuestos más en la aportación del medio que en la del espíritu que comunica. Esto no quita, como hemos dicho, que si en algún momento es útil, necesario y se considera procedente por la elevación del espíritu, esa comunicación se produzca. Pero lo que quiero trasladar es que es una comunicación, la predictiva, de carácter puntual y en casos de necesidad y utilidad evidente y yo diría casi imprescindible e imperiosa. Si no, estas predicciones no se producen. Vale. En estos supuestos, más que las predicciones, tenemos que estar bastante alerta para constatar, para darnos cuenta de los presentimientos, para darnos cuenta de las inspiraciones y las intuiciones que recibimos. Porque las inspiraciones y las intuiciones, cada vez de una forma más exponencial, se están convirtiendo en la forma natural de producirse esas comunicaciones que no precisan ni buscan pues, la aprobación o la adulación. Se producen normalmente en un ámbito íntimo de introspección y no necesitan ser divulgadas. Lo realmente importante en estos casos es el aprendizaje y la aplicación. Muchas veces, la mayoría, no es necesario desvelar el origen y que quien las recibe realiza de las mismas para ayudar a los demás o para mejorarse a sí mismo. A estos principios que hemos analizado se vincula la pregunta 9 del ítem 268 que trata sobre los engaños. Estos engaños que provocan esos espíritus inferiores en los que al adoptar un nombre venerable pues pueden llevar a la equivocación de quien recibe esa comunicación. A este respecto se nos esclarece que eso no tiene lugar con la aquiescencia y conformidad de los espíritus superiores y que en cualquier caso la prudencia es la que debe guiar para identificar la calidad del espíritu que se comunica. Proseguimos con el siguiente apartado y en este nos vamos a referir a los principios 9 y 12 que se relacionan en el ítem 267. Principios que quedan definidos con estas dos palabras, sencillez y elevación. Dice el principio 9. Los espíritus superiores se expresan con sencillez, sin largos discursos. Su estilo es conciso, claro, inteligible para todos, y no demanda esfuerzo para ser comprendido. Pocas palabras y mucho contenido. Esas son las características de las comunicaciones de los espíritus elevados, que contrastan con la ampulosidad, con el orgullo y el vacío a veces de largas parrafadas que nada sustantivo trasladan y muchas veces
rozan el absoluto ridículo. El principio número 12 nos dice así: los espíritus superiores están, en todas las cosas, más allá de las puerilidades de la forma. Solo los espíritus vulgares dan importancia a detalles mezquinos, incompatibles con las ideas realmente elevadas. El que nos hable, espíritu que nos hable de cosas futiles y además, pues bueno, se regodee en su descripción por defecto, no es un espíritu superior. La calidad y elevación de sus comunicaciones junto con su aplicación general, sin necesidad de mucho detalle, es lo que caracteriza a los espíritus de orden superior, a los espíritus elevados. Vamos a proseguir con el principio, con el axioma número 10 del ítem 267, que queda definido con el término, con la palabra consejo. Recoge esta máxima que Los espíritus buenos nunca dan órdenes. No se imponen, sino que aconsejan, y si no son escuchados, se retiran. Los malos son autoritarios, imparten órdenes, quieren ser obedecidos y no se retiran, pase lo que pase. la exclusividad y el despotismo es propio de los espíritus inferiores. Llegan a creer que la verdad siempre los acompaña, y esto en muchas ocasiones les sitúa en el más absoluto ridículo, que acompaña al medium si no está vigilante y sabe filtrar las comunicaciones y distinguirlas. Y bueno, pues perfilar y determinar lo que debe dar paso y lo que no debe dar paso. Esa educación del medio en estos casos es trascendental para que la reunión mediúnica sea productiva, tenga un propósito de ayuda, tenga un propósito de aprendizaje, no sea un mero entretenimiento y pérdida de tiempo. Los espíritus de buena voluntad, por el contrario, proponen y aconsejan respetando siempre y en todo caso el libre albedrío, motivo por el que debemos desconfiar de los que intentan trasladar paradigmas sin posibilidad de discusión, no sujeto a valoraciones. Aunque esto algunas veces se hace de forma sutil, por lo que debemos estar siempre atentos y aplicar el buen sentido y fundamentalmente la razón y la lógica. El principio siguiente es el principio número 11 y queda definido por la expresión no adulación. Nos indica este principio que Los espíritus buenos no adulan. Aprueban lo que está bien hecho, pero siempre con discreción. Los malos exageran los elogios, estimulan el orgullo y la vanidad. importante principio, ¿no? El que acabamos de escuchar, de leer. Fundamentalmente importante, yo diría que más entre los encarnados que entre los desencarnados con las comunicaciones espirituales. Entre nosotros los encarnados que estamos sumidos en la materia, en la imperfección propia de la misma,
estamos más susceptibles de caer en esas redes de los embaucadores a través de la adulación, ¿no? Siempre hay que desconfiar y preguntarnos qué interés hay en esas actitudes. Pues siempre existe un interés, aunque no sea un interés estrictamente material, sino en muchas ocasiones otros más sutiles y normalmente de carácter emocional. Los axiomas 13 y 14 quedan recogidos y sintetizados en la siguiente frase. Nombres extravagantes y muy venerados. Unos y otros deben llevarnos a la cautela más absoluta, al análisis más profundo del sentido de las palabras, pues ya de por sí indican un deseo de llamar la atención y querer conseguir que se crean la credibilidad, que no se derivan del sentido propio de sus palabras. Quieren buscar esa credibilidad en el nombre. El principio número 13 recoge que se debe desconfiar de los nombres extravagantes y ridículos que algunos espíritus adoptan cuando quieren imponerse a la credulidad. en el mismo sentido, el principio siguiente, el 14, dice así. Se debe, asimismo, desconfiar de los espíritus que se presentan fácilmente con nombres muy venerados, y solo hay que aceptar sus palabras con el máximo de reserva. En esos casos, sobre todo, es indispensable un control riguroso, pues muchas veces se trata de una máscara que adoptan. A este apartado se refieren las preguntas 3 a 6 y 19 a 21 del ítem 268, indicándonos con relación a nuestros espíritus guías que normalmente ellos no declaran, no van por delante con ningún nombre, pero que el ser humano pues normalmente desea uno con el que identificarle y por eso estos espíritus, para satisfaceros, nos dice Allan Kardec en este apartado, los espíritus toman el nombre de una persona que conocisteis y que respetasteis. Esto no conlleva que eso sea un fraude, ni mucho menos, ya que lo realmente importante es la elevación y aunque no fuera el santo cuyo nombre se asignó él mismo para vuestra mayor comprensión, poco importa si sus enseñanzas, si su calidad, si su elevación es similar a la del santo cuyo nombre se utiliza. Además, la irradiación de estos espíritus más elevados es exponencialmente muy potente y uno solo de ellos puede tener por centenares a personas tuteladas y protegidas. Y puede incluso con alguno de los tutelados tener una identificación y con otros otra distinta. En cuanto a los espíritus que adoptan nombres de santos en sus comunicaciones, procede señalar que estos se identifican con los hábitos de aquellos a los que se dirigen, y adoptan los nombres más apropiados para causar una fuerte impresión en los hombres,
de acuerdo con las creencias de estos. El libre albedrío es la explicación de por qué se permite a espíritus inferiores o imperfectos usar nombres de venerados, ¿no? Libre albedrío que rige no solamente entre los encarnados, sino también, y cómo no, entre los desencarnados. Es un carácter propio del espíritu, con independencia de su plano, el plano en el que se encuentre. No obstante, unos y otros, encarnados y no, están y estamos sometidos a la ley natural de la justicia divina. Los espíritus superiores, aunque pueden impedir que los espíritus ignorantes, los embusteros, los embaucadores adopten nombres falsos, no siempre lo hacen, ya que no siempre es necesario y en algunos casos son instrumentos de renovación de las personas embaucadas que percibiéndolo deciden cambiar de actitud y apartarse de ese espíritu. Las personas que trabajan de forma seria y aprovechan las comunicaciones para ayudar a los demás y mejorarse a ellos mismos son las merecedoras de esa protección dispensada por los espíritus que tienen cierta virtud, cierta elevación. Los principios 15 al 18 del ítem 267 quedan resumidos en la siguiente frase: discreción y buen propósito. Como estamos viendo en pantalla, el principio 15 nos dice así: En todos los casos, solo se proponen un objetivo serio y eminentemente útil. Por lo tanto, debemos considerar sospechoso todo comportamiento que no exhiba esa característica. Y el siguiente, el principio 16, recoge lo siguiente: También se reconoce a los espíritus buenos por la prudente discreción que guardan sobre todos los temas que puedan comprometer a las personas. Les desagrada revelar el mal. Poner en evidencia no es propio de espíritus buenos, como no lo es de buenas personas encarnadas. Visualicemos aquí tanto a unos y a otros, encarnados y desencarnados, y apliquemos esta reflexión en nuestro día a día, ¿no? Al menos intentemos darnos cuenta, percatarnos de cuando estamos entrando en esa reprochable conducta de poner en evidencia, ¿no? Y procuremos transmutarla a veces con el propio silencio, que en la mayoría de las ocasiones ayuda más y evita luego arrepentimientos que más tarde pues nos tocará entrenar y trabajar. Por eso un silencio a tiempo muchas veces es una buena circunstancia que nos puede servir de referente en nuestro día a día. Nos indica el apartado 17 que Los espíritus buenos solo prescriben el bien. y el siguiente, el ítem 18, nos indica que Los espíritus buenos solo aconsejan lo que es perfectamente racional. que dos consideraciones más sencillas, pero más importantes y relevantes. Una vez más, el buen sentido y la razón son los factores que posibilitarán la aceptación de una comunicación. Y no nos quedemos en las prescripciones espirituales burdas y groseramente contrarias al bien
y a la lógica, a la razón. Esas son obvias, esas tienen poco peligro, pues no pasarán desapercibidas. Detengámonos de una forma importante en las comunicaciones que tienen un cierto grado de elaboración y se utiliza, pero que al final de las mismas no podemos concluir nada bueno ni nada razonable para nadie. A este respecto se refieren las cuestiones 7, la 8 y 10 del ítem 268, en las que se afirma que si el espíritu elevado puede comunicarse personalmente, así lo hará. Y solo en circunstancias de imposibilidad, pues se contará con la ayuda, con la colaboración de un mensajero o de un representante, ¿no? Pues bien, a estos intermediarios hay que analizarlos, hay que analizar las comunicaciones al igual que se analiza, por así decirlo, al titular, siendo lo relevante lo mismo, no la personalidad de unos u otros, sino el pensamiento que transmutan y el buen sentido que puede o no caracterizar el mismo. Espíritus poco adelantados, pero con buenas intenciones, normalmente comparecen en las reuniones mediúnicas por iniciativa propia y para ejercitarse. Y si realizan algún comunicado, será de índole más individual y personal, ya que las cuestiones que afectan a la generalidad son tratadas y puestas en valor y comunicadas por los espíritus que tienen más elevación. No dejemos, pues, de reflexionar y analizar las comunicaciones cada vez que las tengamos, ¿no? Y hagámoslo de forma plural y en el ámbito del grupo mediúnico, donde todos los integrantes del grupo participen, teniendo claro que la mayor participación es inversamente proporcional a la menor fascinación o equivocación. Por esto es muy aconsejable al final de las reuniones mediúnicas el dispensar un tiempo para el análisis, los comentarios y la reflexión sobre las comunicaciones. Estamos ya en los principios 19 a 22 del ítem 267, que quedan recogidos en la siguiente frase: brusquedad, perfidia y materialidad. La máxima número 19 señala que los espíritus malos, o simplemente imperfectos, también se traicionan por signos materiales, en relación con los cuales nadie puede confundirse. La acción que ejercen sobre el medium es a veces violenta, y le provoca movimientos bruscos y espasmódicos. la calma y el sosiego es la que impera en los mediums que son intercesores de los buenos espíritus. Por el contrario, las convulsiones, los movimientos violentos son consecuencias propias de las comunicaciones de espíritus más inferiores, que no obstante necesitan comunicarse para favorecer su reflexión y toma de conciencia, para su drenaje en la mayoría de las ocasiones. Y el principio número 20 nos indica que Con frecuencia, los espíritus imperfectos aprovechan los medios de comunicación de que disponen para dar consejos pérfidos. estos consejos pérfidos solo contienen signos de alevosía, de infidelidades, de traiciones que procuran
y llevan la desconfianza a los desencarnados y desencarnados que no sintonizan con ellos y que de alguna forma ponen en riesgo ser desenmascarados. A este principio número 20 se vinculan las preguntas 16 a la 18 del ítem 268. Se nos aclara que hasta en la comunicación más perjudicial siempre hay una enseñanza, siempre hay un aprendizaje y que lo importante es valorar con objetividad y razón para saber distinguirlas. Las comunicaciones de espíritus inferiores pueden sembrar en discordia, hay que tener mucho cuidado, mucha vigilancia. Pueden provocar incluso enfrentamientos entre los compañeros del grupo, incluso entre amigos, ¿no? En definitiva, pueden hacer en el terreno del mal todo lo que pueden hacer los hombres, porque los planos, pues uno u otro, con sus diferencias, pero son homologables, ¿eh? Por esta circunstancia hay que aplicar a las comunicaciones espirituales las mismas, absolutamente las mismas prevenciones que se tienen cuando el emisor es un hombre encarnado, ¿no? Las mismas, aplicando siempre la razón y el buen sentido. Así se nos indica que imaginemos que Es un amigo el que os escribe, o que leéis la obra de un escritor, y juzgad conforme a los mismos criterios. continuando con el principio siguiente, el 21, dice así. En caso de que no se hayan liberado de la influencia de la materia, los espíritus de los hombres que en la tierra tenían una preocupación exclusiva, sea material o moral, continúan dominados por las ideas terrenales y son portadores de una porción de los prejuicios. Los excesivos apegos, una cuestión muy relevante, que se mantienen con lo material, ¿no? Por los espíritus que comunican, sí, ya desencarnados, pero muchas veces no totalmente desapegados. Muchas veces yo diría que en el ámbito normal de un centro espírita como el nuestro, pues esas comunicaciones de espíritus, que el apego a lo material o a los consumos de sustancias en su vida terrenal, pues son los más habituales y es un porcentaje importantísimo de esas comunicaciones. No, normalmente las comunicaciones son estas, el trabajo es en la tierra y el campo de laboral son con estos espíritus que desencarnaron y se quedaron muchas veces todavía vinculados a la materia. También hay, ¿por qué no? Claro, comunicaciones de carismas elevado, con cierta relevancia, pero estas son las menos y son las estrictamente necesarias. Lo fundamental es el trabajo con los que lo necesitan, con estos espíritus que aún necesitan dar el paso de dejar atrás el traje material y tomar conciencia, porque muchos de ellos ni siquiera conocen ni tienen interiorizado que se encuentran en el plano espiritual. Siguen creyendo y actuando como si se encontraran en la tierra, ¿no? El principio 22 recoge lo siguiente. Los conocimientos de que algunos espíritus se vanaglorian, por lo general con una especie de ostentación, no constituyen un signo de su superioridad. La elevación
de los espíritus está mucho más en relación con la elevación y la calidad moral que con los conocimientos e incluso a veces con la propia inteligencia. Confiemos mucho más en los espíritus sencillos, pero moralmente buenos, que los que nos demuestra muchas veces fuera de lugar y de forma excesiva de conocimientos sobre cualquier aspecto, muchas veces innecesaria para el aprendizaje y la ayuda. Propósitos estos, aprender y ayudar, propósitos fundamentales de los buenos espíritus. A este principio se vincula la pregunta número 2 del ítem 268, en la que nos queda muy claro que la ciencia que posea un espíritu no siempre es signo de cierta elevación, ¿eh? Hay que tener cautela, ya que estos espíritus con ciencia y conocimiento, que también los hay, claro, si es que es absolutamente homologable a lo que pasa en la Tierra. Los hay ignorantes, los hay con mucha ciencia, y entre unos y otros, entre los ignorantes los hay buenos y los hay malos, y entre los que tienen ciencia y conocimiento, pues más de lo mismo, los hay buenos y los hay malos. Pues estos, aunque tengan ciencia y conocimiento, pueden estar todavía influenciados por la materia y bueno, puede ser que tengan nuestros propios vicios que nos encontramos en la Tierra, nuestros propios prejuicios, ¿no? Recordemos que la desencarnación por sí sola pues no cambia el carácter y la calidad de nadie, ni del espíritu. Seguimos siendo allí lo mismo que fuimos aquí. Y por tanto puede ser rico en conocimiento y continuar siendo pobre y escaso en desarrollo moral. Una advertencia se nos realiza en esta pregunta que hemos indicado con relación a los espíritus con ciencia, pero aún imperfectos, indicándonos lo siguiente. Son más de temer que los espíritus malos, porque en su mayoría combinan la astucia y el orgullo con la inteligencia. Mediante ese pretendido saber se imponen a las personas simples y a los ignorantes, que aceptan sin análisis sus teorías absurdas y falaces. Efectivamente, los malos son percibidos como tales incluso por las personas más sencillas, más simples, ¿no? Pero los imperfectos con cierta ciencia pueden temporalmente equivocar. Y temporalmente se puede extender por mucho tiempo, ¿eh? Las equivocaciones que pueden provocar estos espíritus imperfectos, pero con conocimiento. Pueden equivocar y retrasar a las personas en las que la razón y la lógica todavía no son preponderantes para tamizar las comunicaciones, pero las comunicaciones ni entre sus vecinos de comunidad ni con las comunicaciones de los desencarnados. Vamos a continuar con el apartado, los principios 23 al 26, ¿no? Que ya, bueno, pues serán los últimos principios que analizaremos relacionándolos a las preguntas correspondientes del ítem 268. Estos principios pues van fundamentalmente, entiendo yo, que dirigidos a los dialogadores espirituales en las reuniones, pero no solo a estos, sino también se pueden transmutar con gran aplicabilidad a nuestro día a día. En este mundo encarnado
en el que nos encontramos. Mundo encarnado sí, pero espiritual también. A estos principios se vinculan las últimas preguntas del ítem 268, que son las preguntas número 22 a la 28 de ese ítem. Estos últimos principios se recogen en la siguiente pregunta. ¿Cómo identificar a un espíritu? Como nos dice el apartado número 23, no es suficiente interrogar a un espíritu para conocer la verdad. Ante todo, debemos saber a quién nos dirigimos. ni tampoco es suficiente Que un espíritu haya sido en la tierra un hombre importante para que en el mundo espírita posea la soberana ciencia. tenemos que seguir buscando en sus palabras el buen sentido y la virtud. Todo ello para poder ciertamente ir asegurando que estamos ante un espíritu cuya comunicación tiene valor y merece la pena. Para el apartamiento de los espíritus falsarios, más vale un buen pensamiento, una oración, ¿no? Dirigida a Dios, a la providencia divina, una buena vibración, que ningún tipo de fórmula material. Es decir, el pensamiento, la vibración lo es todo. Y esa ayuda que podemos solicitar de la providencia divina, de la espiritualidad intercesora de la misma para el apartamiento de los espíritus embaucadores, incluso de los espíritus que obsesionan, que se vinculan y distorsionan las personalidades de las personas de forma muy grave, es fundamental esa intercesión de la espiritualidad a través de las buenas vibraciones, de las oraciones sentidas, que dirigidas desde la voluntad, los pensamientos hechos energías, ahí es donde podemos encontrar el clic para poder darnos cuenta, comprender que estamos siendo objeto de un acercamiento obsesivo, que estamos siendo objeto de un espíritu que nos embauca y nos miente a diario y incluso nos provoca, pues eso, ya actuaciones en nuestro cotidiano irracionales, fuera de lugar, cuando no enfermedades. Para distinguir los espíritus superiores, la combinación del buen sentido de las ideas que nos trasladan con el lenguaje usado es la mejor forma de hacerlo, ¿no? No existiendo signos distintivos ni etiquetas que los identifiquen. Además, si existieran estas etiquetas, esto podría dar pie a la mayor probabilidad de engaño por los inferiores que, valiéndose de ellas, se pudieran hacer pasar por lo que no son. Entonces, los espíritus no vienen anillados ni etiquetados. Soy bueno, soy malo. No. Si fuera así, incluso si uno malo usara ese logotipo de soy bueno, podría inducir a muchos de nosotros a equivocaciones graves. Los espíritus, sus comunicaciones, al igual que los encarnados, hay que distinguirlos fundamentalmente por su calidad moral, por el alcance y el propósito de sus comunicaciones, por sus pensamientos y por sus acciones.
Las imitaciones de los pensamientos por los espíritus inferiores solo son eso, imitaciones, que con un estudio atento quedan normalmente al descubierto. Y el principio número 4, en el principio número 4, se puede leer lo siguiente. Las bromas de los espíritus superiores por lo general son delicadas y sutiles. Pues sí, ¿por qué no? Es decir, la seriedad, el propósito bueno, el de la ayuda, de la caridad, el mejoramiento del aprendizaje, no está reñido también con la buena armonía e incluso con el sentido del humor de los espíritus que tienen cierta elevación, pero bueno, no son vulgares, ¿eh? La vulgaridad no es propia de los espíritus superiores. Por el contrario, sí, es lo normal en los burlones y en los ociosos. En este punto, pues conviene indicar, no obstante, que otra palanca de discernimiento del medio para saber qué espíritu se está comunicando son las sensaciones que experimenta con el acercamiento del espíritu que se comunica. No obstante, las sensaciones tampoco deben sustituir por sí solas al examen de la comunicación, al examen del sentido de la misma, de su contenido, de su alcance, de su razonabilidad, de su propósito. Muy relevantes se presentan los dos últimos apartados, que son el apartado número 25 y el 26. El apartado número 25 nos dice lo siguiente. Si se estudia cuidadosamente el carácter de los espíritus que se presentan, sobre todo desde el punto de vista moral, se reconocerá su naturaleza y el grado de confianza que merecen. Y para ir concluyendo, el apartado siguiente, el principio número 26, que es el último axioma de este ítem 267, recoge los siguientes términos. Para juzgar a los espíritus, al igual que para juzgar a los hombres, es preciso, en primer lugar, que cada uno sepa juzgarse a sí mismo. Pues bien, esta identificación entre lo homologable que son los espíritus desencarnados con los encarnados ha estado presente a lo largo de todos los principios para saber distinguirlos, ¿eh? Y es un filtro cotidiano que tenemos que usar en nuestro día a día, en nuestras relaciones entre encarnados, y que hay que trasladarle de una forma natural a esas comunicaciones que recibamos también, a esas comunicaciones que sean sutiles a través de inspiraciones o intuiciones. Hay que usar los mismos, absolutamente los mismos elementos de distinción, ¿no? Identificar la moralidad, en este caso del espíritu comunicante, es absolutamente lo fundamental para poder tener cierta certeza y seguridad de su elevación y superioridad. No obstante, es muy importante hacer constar que durante todo este ítem hemos venido hablando de identificación, pues de eso se trata. No alcanzando dicho análisis al enjuiciamiento. Una cosa es identificar al espíritu y otra cosa muy distinta es
enjuiciar al espíritu que se comunica. Igualmente que es aplicable entre los encarnados, y es muy distinto identificar el carácter del vecino del quinto que llegar a enjuiciarle, que no nos corresponde. No nos corresponde enjuiciar, sí identificar, pero no enjuiciar ni las palabras ni las conductas. Esta actitud será claramente exponente del fracaso más absoluto si hablamos de comunicación, en las comunicaciones mediúnicas. Es decir, si terminamos la reunión y nos ponemos a cortar trajes sobre los espíritus que han comunicado, de eso no se trata. Se trata de un análisis de razonabilidad y de conclusión de aprendizajes o de consejos que se pueden obtener de los mismos. Los espíritus, sean del orden que sean, en el mejor de los casos, cuando hay este juzgamiento, se apartarán, y en otro, cuando se los juzga, pues entrarán en la disputa poniéndonos contra el espejo de nuestras propias carencias e imperfecciones, y que no son pocas. Y ojo importante, ese no enjuiciar alcanza también al pensamiento. Es decir, no tenemos que enjuiciar tampoco de pensamiento. No se refiere solamente a las palabras. No tenemos que enjuiciar con palabras ni con pensamientos. Porque bueno, ya lo dijo Sara también en la clase anterior, hasta el pensamiento llegan los espíritus que se comunican, efectivamente, conocen lo que pensamos. Pues nada, hasta aquí hemos llegado con la exposición de estos dos ítems del libro de los Medium, el 267, la terminación, y el 268.